Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar esta reunión de hoy para trabajar lo que falta de la unidad número 2. Entonces, como siempre, alguien que haga un resumen rápido de lo que vimos las dos clases pasadas. ¿Me escucha? Bueno, yo puedo hablar de la del martes, porque el miércoles no vine, no estuve No te presente. escucho nada, Mailen. No sé si los demás escuchan, pero yo no escucho nada. Pero de la de miércoles no, porque no estuve presente. Ah, sí, es verdad que tenías un Ujú. problema familiar. Sí, Bueno, pero háblanos de la del martes y que otro de los presentes que hable de la del miércoles y así te bien, enteras de la clase del miércoles. ok. El martes estuvimos tratando la sección 2, hablando de series infinitas. Vimos que la serie infinitas es la suma de infinitos términos. También hablamos de la serie de las series geométricas. Dijimos que cuando tenemos una progresión geométrica, sus términos están relacionados con un valor inicial y una razón. Y estos generan todos los términos de la sucesión. Incluso vimos dos fórmulas que se pueden utilizar para determinar los primeros n términos de la sucesión geométrica, pero las fórmulas son equivalentes. También vimos que una serie era divergente cuando no podíamos determinar la suma de todos sus términos. Hablamos también de la prueba del enésimo término y se analizó el teorema 9, que ese teorema hablaba acerca de la combinación lineal de dos series convergentes. O sea, si nosotros combinábamos dos series convergentes, el resultado era convergente, pero si nosotros combinábamos una serie convergente con una divergente, entonces el resultado también iba a ser divergente, iba a diverger. Y las series telescópicas que se podían expresar como la diferencia de los términos de otra serie. Ahí. Está bien. ¿Y quién hace el resumen de la siguiente clase? José, Wilson, Eliezer, Josmil. ¿Alguien que haga el resumen de la siguiente clase? Que nos diga a ver qué fue lo que vimos. Se- Estoy teniendo problemas con el internet. Deme un momento. Sí, parece que lo del internet como que es general hoy, porque yo también he tenido problemas con el internet. Bueno, profe, ¿me escucha bien ahora?
Sí, sí, te escucho. Ah, ok. Bueno, en la clase pasada estuvimos hablando de lo que son las series o sea, cuando una serie converge, estuvimos viendo que una serie converge, eh, por ejemplo, una serie geométrica converge cuando la razón es menor que uno. Y también estuvimos viendo cómo cuando nosotros utilizamos eh, integrales, o sea, pero esas integrales no nos determinan que eso sea el valor, o sea, el valor de esa serie, sino que nos determina si esa integral existe de que la serie converge. Sí, eso es básicamente las cosas que vimos la clase pasada, son los que se llaman los criterios para determinación de series convergentes. Es decir, dependiendo del criterio que uno aplique, puede determinar si la serie converge o no. Y que un criterio funcione no quiere decir que todos los criterios van a funcionar. Entonces, hay que tener en cuenta eso. También estuvimos viendo lo que fue la convergencia de series por comparación, donde sí conocíamos una serie convergente y la comparábamos con la serie que teníamos, y ahí podíamos determinar si la serie principal convergía, era convergente. Sí, el criterio te da algunos parámetros para determinar si es convergente o no, o si el criterio funciona o no funciona. Bien, vamos entonces a continuar con hablando acerca de los criterios para series convergentes o para determinar si algunas series son convergentes. Y el primer criterio que vamos a tratar se llama el criterio de la raíz. El criterio de la raíz con él vamos a poder eh, determinar si en qué casos algunas series son convergentes o no. Por ejemplo, si a nosotros nos dieran la serie esta que está acá, una serie definida a trozos, es decir, para unos términos el término general es de una forma y para otros es de otra. Entonces, una de las preguntas sería preguntarse si esa serie converge o no. Si uno aplica el criterio de la razón, que fue el que vimos la vez pasada, cuando n tiende a infinito, la respuesta sería que no, que esa serie no es convergente. ¿Ya? Entonces, si uno ahora permite responder la misma pregunta, pero ahora aplicando otro criterio que se llama el criterio de la raíz, uno pudiera ver si ahí en realidad se mantiene la, el, el mismo, el mismo criterio, el mismo resultado. O sea, el criterio de la raíz lo que dice es que si usted tiene una serie que es convergente con términos eh, positivos para un cierto n es mayor que n, entonces si el límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima del término enésimo de la sucesión de la serie es igual a r, entonces pueden ocurrir tres cosas. Si ese r es un número menor que 1, la serie converge. Si r es mayor que 1, la serie diverge. Si r es infinito, la serie diverge. Y si r es igual a 1, el criterio no determina si la serie converge o diverge. Una demostración de este criterio lo pueden encontrar en el libro de Spivak. Eh, y bueno, para que lo lean y vean cómo pueden dar una demostración de este criterio, pero es similar a casi todos los criterios. Bueno, ahora vamos a ver si con el ejemplo este que está acá, si la serie esa que está allí es convergente o no. Entonces, bueno, vamos a hacerlo como siempre lo hemos hecho. Vamos a proyectar nuestra pequeña pizarra improvisada.
Ok. Primero, ¿quién es la serie de términos que tenemos? Bueno, tenemos A sub n, es la serie definida como sigue. Va a ser n sobre raíz de n sobre 2 a la n si n era impar, ¿no? Es impar. Y 1 sobre 2 a la n si n es par. Ok, si aplicamos el criterio de la raíz, lo que tenemos es ahora que determinar cuál es el valor para el cual ella converge o diverge, ¿no? Si aplicamos el criterio de raíz, tendríamos que calcular la raíz enésima de a sub n. Bueno, en ese caso, aquí me queda raíz enésima de n y aquí me queda abajo 2. Ese es el caso que sea impar. Y en el otro caso me quedaría un medio. También si es par. Qué mal escribo. Entonces, ¿qué podemos decir aquí cuando n tiende a infinito? ¿Qué pasa cuando n tiende a infinito en esta, o sea, el límite este que está acá? Bueno, en el primer caso, raíz de n es la raíz enésima de n cuando n tiende a infinito, esto es aproximadamente igual a 1. O sea que en el primer caso me queda un medio. Y en el segundo caso es una constante y el límite de una constante también me da un medio. En los dos casos, el valor que obtengo es un valor que es menor que 1, ¿cierto? Sí. Y entonces, por el criterio de la raíz, me dice que esta serie que yo tengo acá, ¿de qué tipo es? Convergente. La serie converge. Entonces, estamos viendo un caso donde el criterio de la razón no funciona para determinar si la serie converge o no. Y el criterio de la raíz sí me da un, un resultado claro de que esta serie converge, no importa eh, quién sea n, ¿ya? Es decir, que vamos a poder calcular ese, vamos a poder determinar si la serie converge o no. Entonces, eso básicamente son las diferencias, una de las diferencias que se puede encontrar cuando uno aplica un criterio o aplica el otro. Entonces, la pregunta lógica sería, ¿cuándo yo puedo decir cuál criterio debo utilizar? Pues no hay una regla o un algoritmo que le diga cuál es el criterio que debo usar. Sencillamente hay que usarlo y ver si en verdad lo que estoy obteniendo está bien o no. ¿Ya? Entonces, ¿sí? Sí. Profe, el internet que hace como que se vaya la conexión. Disculpe. Ajá, ok. Está bien.
Bien, otro tipo de series que no hemos visto hasta el momento son lo que se llaman las series alternantes. Hasta el momento hemos visto criterios para determinar convergencias de series, pero todos los criterios exigen o piden que las series sean de términos positivos y nunca habla de series que tengan términos negativos o alternantes. Entonces, para hablar de eso tenemos que hablar de lo que es una serie alternante. Una serie alternante son como series como las que están acá, donde los signos se van intercambiando entre positivo y negativo, y siempre va a aparecer entonces un factor -1 a la n más 1. Eso, cuando yo tengo dentro de una serie ese factor, automáticamente estoy en presencia de una serie que es alternante. Es decir, una manera de identificar cuando una serie es alternante es cuando aparecen ese tipo de factores. Entonces, eh, el, el teorema de Leibniz, que es uno de los teoremas, digamos, bastante importantes para determinar la convergencia de series alternantes, lo que dice que si usted tiene una serie de términos alternantes, ella converge si satisface tres condiciones. ¿Cuáles son las tres condiciones? Que los términos A sub i sean todos positivos. ¿Qué significa esta relación? Vamos a ver, no lo voy a decir, sino que lo voy a preguntar. ¿Qué significa esta relación? ¿Cómo son los términos de esa relación? Que el término anterior tiene que ser más grande que el siguiente. ¿Y cuál es el O sea, nombre que eso indica que debe de ser creciente. O, Exactamente. Sí. La segunda condición, lo que dice que la sucesión de términos es una sucesión creciente. Y además debe satisfacer también que el término general tiende a cero. Es decir, que si yo tengo una sucesión que es alternante y cumple esas tres condiciones, perdón, si tengo una serie alternante y cumple esas tres condiciones, esa serie es una serie que es convergente. En caso contrario, no podemos decir nada sobre la serie. Bien, igualmente la demostración del teorema de Leibniz está una, una versión de esa demostración está en el criterio de Leibniz, está en el libro de Spivak, pero no es la única. Profe, eso le iba a preguntar. ¿El criterio de Leibniz y el teorema es lo mismo? Porque ¿Cómo? según lo que he leído, el criterio de Leibniz es diferente al teorema de Leibniz. Son equivalentes. Son equivalentes, ok. Entonces, tenemos eso. Bien. Entonces, ¿cómo nosotros podemos estimar ahora series alternantes? Es decir, la idea es que nosotros vamos a estimar el valor de la suma de esa serie alternante, porque de alguna manera u otra nosotros necesitamos en algunos momentos calcular el valor de esa suma cuando es alternante. Entonces, la manera de hacerlo es con el teorema de estimación para series alternantes, lo que dice que si usted tiene una serie que es alternante, que satisface el criterio de Leibniz, es decir, que es convergente, que es lo que me interesa a mí que sea convergente, entonces las sumas parciales se aproximan al valor, o sea, cuando n tiende a infinito, estas sumas parciales se aproximan al valor de la suma total. Y esa estimación se puede hacer calculando el resto de la diferencia entre el valor que debemos calcular y esas sumas parciales. Por ejemplo, supongamos que tenemos esta serie alternante y yo quiero determinar si yo trunco esa serie, es decir, yo sumo hasta un número finito de términos, cuál es el cuál es su suma total.
Es decir, ¿cuál es el error que yo cometo al hacer una aproximación con un truncamiento? Bueno, si eso es así, quiere decir que cuando yo, por ejemplo, me pare acá y corte la serie allí, lo que dice la serie alternante es que la suma de esto que está acá, ¿verdad? Menos el valor que debería dar esa suma, tiene que ser menor que el siguiente término. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Si yo hago esta suma, primero, esta serie es una serie geométrica, ¿sí o no? Sí, Y de además, razón un medio. esa serie yo la puedo, esa serie alternante, vamos a ver, esa serie alternante que está ahí, que era las -1 a la n+1, n+1 o n-1, N-1. por 1 sobre 2 a la n-1. Esa serie ya, que es alternante ya de entrada, yo la puedo escribir también como esto que está acá. Y aquí sería positivo. Exacto. La puedo escribir como esa serie que está allí. Esta que está acá es igual a esta serie que está ahí. Esta serie tiene razón -1/2. Y como es una serie geométrica, nosotros vimos ya que esa serie nosotros le podemos calcular la suma, ¿verdad? ¿Cuánto es la suma de esa serie geométrica de razón -1/2? La suma de una serie geométrica de razón R es A sobre 1 menos R. Aquí A vale 1 y la razón vale -1/2. Entonces, esa suma es ¿cuánto? 1 sobre 1 menos 1/2, que es 3/2, y esto me da 2/3. ¿Correcto? ¿Sí o no? Sí, maestro. Sí. Sí. Entonces, ya yo sé que L es igual a 2/3. Entonces, lo que hago yo es sumar hasta el término 8. Y bueno, y esa cuenta yo la saqué. Y eso es 60, 40, 6, 25. 0,60, 44, 40, 66, perdón. 0,66, 40, 6, 25. Esa suma de los 8 términos que está ahí es eso. Y el teorema lo que dice que si usted toma L menos esa suma, eso tiene que ser ¿de qué forma con respecto al siguiente término? Más pequeño que el siguiente término. Bueno, si sacan la cuenta, eso que está allí, exactamente pasa eso. ¿Ya? Y lo voy a mostrar en la pantalla.
Ahí está. El valor de la suma total menos el valor de la suma de esos términos aproximadamente es este valor. ¿Ya? Y el término siguiente, el término octavo, es este valor. Evidentemente este valor es más pequeño que este que está acá. Y entonces con eso lo que estoy diciendo es que cada vez que yo tengo una serie y la trunque en algún lado, puede ser en el término 8, en el 9, en el 10, lo que sé es que el siguiente número que está allí va a ser más grande que la suma total de la serie que dada anteriormente. Es decir, de la diferencia entre el valor y el valor aproximado de la serie. ¿Entendido? Sí. Sí. Más o menos. Bien. Entonces, ahora me interesa hablar de lo que son las series. O sea, cuando una serie se puede decir que es absolutamente convergente y cuando podemos decir que hay una convergencia condicional. Entonces, se dice que una serie es absolutamente convergente si la serie de los valores absolutos también es convergente. Es decir, que no solamente la serie alternante puede ser convergente, sino que la serie sin los signos, es decir, de los valores absolutos de los términos, también es convergente. Por ejemplo, nosotros vimos que esta serie es una serie geométrica de razón 1 medio y converge. Lo que quiere decir que la serie esta que está acá, de los signos alternantes, es una serie que converge de forma absoluta. ¿Por qué? Porque la serie que la forma sin los signos negativos también converge. ¿Entendido? Un ejemplo de una serie que no es absolutamente convergente es esta que está acá. Por ejemplo, nosotros sabemos que esta serie, ¿cómo es? ¿Cómo se llama esa serie y cómo es esa serie? Esa es la serie, mira que la se me olvidó, armónica y es divergente. Esa es la serie armónica y es divergente. Pero esta serie que está acá es la alternante de la armónica, es convergente. ¿Ya? Pero no es absolutamente convergente. ¿Por qué? Porque esta serie con los signos alternados, esa serie converge, pero esta serie sin los signos alternados no converge. Ahora, ¿por qué esta serie converge? Bueno, por el criterio de Leibniz, esta serie converge. Primero, satisface la primera. ¿Cuál es la primera opción del criterio de Leibniz? Que los términos son todos mayores o iguales que cero. Y lo satisface, ¿sí o no? Dime. La segunda condición es que a su n sea mayor o igual que a su n más 1. Es decir, que la serie vaya decreciendo. Entonces, y esto también lo satisface porque 1 sobre n, ¿cómo es con respecto a 1 sobre n más 1? Más pequeño. Más grande. A medida que el denominador aumenta, se hace más pequeño este valor. Entonces 1 sobre n es más grande que 1 sobre n más 1. Y la tercera condición
es que el término general, que en este caso es 1 sobre n, tiende a 0 cuando n tiende a infinito y también se satisface. ¿Ya? Aquí tengo las tres condiciones para que esta serie sea como convergente, pero no es absolutamente convergente porque la serie de los valores absolutos es divergente. Entonces, esta es una serie que es convergente y no es absolutamente convergente. ¿Entendido? Muy bien. Bien. Y se dice que una serie es condicionalmente convergente si la serie converge, pero no converge sus valores absolutos. Es decir, la serie que vimos anteriormente es una serie que se llama condicionalmente convergente, más no es absolutamente convergente. ¿Ya? Entonces está lo que es el criterio de la convergencia absoluta. El criterio de la convergencia absoluta dice que si la serie con los valores absolutos converge, entonces la serie sin los valores absolutos también converge. Es decir, ahora yo voy más allá. Si yo tengo una serie y le tomo valores absolutos y esa serie me da una serie que es convergente, ya yo no tengo que verificar que la serie que tenía inicialmente converge, sino que automáticamente ella tiene que converger. Entonces, eso garantiza la convergencia absoluta o no, o convergencia condicional de la serie. La demostración de ese teorema está aquí. La pueden leer. No, esto no hace falta agregarlo al informe, ya que estoy dando la serie, pero sí es importante que lean para que entiendan cómo construir series absolutamente convergentes o series condicionalmente convergentes. Otro ejemplo de una serie que es absolutamente convergente es este que está acá. ¿Por qué? Porque para yo demostrar que esta serie es absolutamente convergente, tendría que ver que si le quito los términos alternantes, también es absolutamente convergente. También es convergente. Pero esta serie es una serie, ¿cómo se llama esta serie? ¿Cómo se llama esa serie que está allí? 4. Es una serie geométrica. No, eso no es una serie geométrica. Miren dónde está el que está variando. ¿Dónde está? Eso es una P serie. Profe, telescópica. Una P-serie, profe. Eso es Así una yo P sabía. serie porque el número que está elevado es el que no cambia, siempre permanece. El que cambia es la base. Eso es una P serie. Con P igual a 2. Como P es igual a 2 y es mayor que 1, ¿qué dice el criterio de las P series? Que esa es una serie Que la serie converge. convergente. ¿Por qué? Porque P es mayor que 1. Como esa serie converge, automáticamente la serie de arriba, alternante, también converge. ¿Entendido? Y no solamente que también converge, sino que esa serie se llama absolutamente convergente. ¿Entendido? Sí. Sí. Entonces, ven la importancia de conocer no solamente los criterios, sino conocer algunas series que nos va a permitir a nosotros comparar con otras series que me estén dando para poder investigar si son convergentes o no. O sea, tenemos que manejar no solamente los criterios, sino también conocer o aprender a identificar cuando tenemos una serie geométrica, cuando tenemos una serie armónica, cuando tenemos una P-serie y así sucesivamente. Bien, otro ejemplo de una serie que es absolutamente convergente, esta que está acá. Como sabemos nosotros, la función seno
de por sí es una función que es alternante porque ella varía entre -1 y 1, ¿ya? Y esa serie que es alternante eh, es convergente. ¿Por qué es convergente? Que está Porque cuando acotada toma los entre valores menos absolutos, uno. cuando toma los valores absolutos del seno de i sobre i cuadrado, esa serie se puede comparar con la serie 1 sobre i cuadrado. ¿Por qué? Porque los valores de seno, el valor absoluto del seno de x es menor o igual que 1, es decir, está acotado. Entonces, al yo comparar esta última serie que está acá con la serie i cuadrado, esta serie los términos de esa serie son menores o iguales que los de la serie 1 sobre i cuadrado. Por lo tanto, esta serie converge por el criterio de comparación, y como esta serie de valor absoluto converge, la serie de arriba también converge, y no solo que también converge, sino que es absolutamente convergente. ¿Entendido? Sí. Entonces, una de las cosas que quiero resaltar con esto es que se den cuenta de que a veces no es necesario ni siquiera aplicar ningún criterio, sino que conociendo otras series que son convergentes y justificando por qué son convergentes, yo puedo hacer comparación y puedo incluso terminar aplicando el teorema de comparación para series absolutamente convergentes o para series convergentes. Entonces, esas son las herramientas que se deben que dominar cuando se está trabajando con series, porque no en todos los casos vamos a poder aplicar algún criterio. Entonces, es importante no solamente conocer los criterios, sino también conocer los teoremas que me van a mí a dar pie a determinar cuando una serie es convergente, cuando es absolutamente convergente o cómo es la serie. Bien, Sí, bien. El último punto de este capítulo es el que se llama los reordenamientos de series. Un reordenamiento de series no es otra cosa que si yo tengo una serie que converge absolutamente, entonces yo puedo extraer una sucesión de esa serie y esa sucesión también converge y converge de forma absoluta. ¿Cómo? Bueno, fíjense, eso es como que usted tiene todos los términos de una serie y dice, bueno, yo voy a reordenar esta serie de tal manera que agarro todos los términos que son negativos y los ordeno de una manera, todos los que son positivos de otra, luego sumo, y como ya la serie inicialmente era convergente, si era absolutamente convergente, quiere decir que la suma es finita. Entonces no importa la manera en que yo sume los términos de la sucesión, ella también va a generar una serie que es absolutamente convergente porque lo estoy ordenando de otra forma. ¿Ya? No sé si entienden eso que quiero decir. Profe, pero eso sería solamente para, o sea, el reordenamiento, para la suma o si extraemos una parte de la sucesión. No, solamente para la suma, es decir, reordenar los términos de la sucesión, no es extraer una parte, sino reordenarlos. Es decir, es acomodarlos de forma distinta. Por ejemplo, los términos de la sucesión yo lo voy a agarrar y digo, bueno, el primero y el segundo, y entonces los intercambio. O sea, yo creo que tengo un ejemplo acá. Aquí está un ejemplo. Ya. El ejemplo es el siguiente. Bueno, supongo que tienen esta serie. La serie -1 a la n-1 sobre 1 sobre n cuadrado. Vamos a presentarlo. Por ejemplo, la serie es de -1
a la n menos 1 por 1 sobre n cuadrado. Bien, yo puedo escribir los términos, o sea, puedo desarrollar esto, ¿no? ¿Y qué me quedaría? Bueno, cuando n vale 1, me queda 1. Cuando n vale 2, me queda menos un cuarto. Cuando n vale 3, me queda un noveno. Cuando n vale 4, me queda 1 sobre 16. Cuando n vale 5, me queda 1 sobre 25. Cuando n vale 6, 1 sobre Era 1 sobre 32, ¿no, profe? 5 al cuadrado. Por 525. 125. Sí, 25. 5 al cuadrado es 25. 6 al Sí, cuadrado. 6 por 5 6 por 5, 25. Bueno, y eso es lo que está allí, 1 sobre 25. Bien, y así puedo continuar con todos los términos, ¿verdad? Entonces, el teorema lo que dice es que usted puede tomar una reordenación de esos términos. ¿De qué manera va a tomar la reordenación? Bueno, usted se la puede inventar de cualquier forma. Por ejemplo, yo digo, bueno, yo voy a tomar los términos así. 1, yo lo voy a reordenar así. Los dos primeros los dejo igual. Pero a partir del segundo lo escribo así. Y así sucesivamente. ¿Ya? Ah, Lo que hago es entiendo. intercambiarlo. ¿Entendido? Está bien. Entiendo, Sí, sí. ahora sí. Y eso también converge porque ya la serie convergía. Yo lo que estoy Sí, es y esa intercambiando sumatoria los no me, términos. Y el además, orden no me va a alterar nada. no solo eso, sino que además, ustedes lo que tienen es esto ahora. Vamos a subirlo un poquito aquí. Ustedes lo que tienen allí a la final es una serie telescópica. Una serie telescópica B n más 1 menos Bn. ¿Ya? ¿Sí o no? Sí, Sí. pero deberíamos de condicionarlo, profe. Bueno, Porque por eso. como dejamos los dos primero iguales, Bueno, pero es que indiferentemente que dejemos los dos primeros iguales, va a dar lo mismo. Porque cuando n vale 1, a ver, para ver. Ahí, no, pasa que escribo muy grande. Cuando n vale 1, te queda. ¿Qué te queda? Cuando n vale 1, este es queda 0 2. y está 1. ¿Ya? Ah, bueno, ya vaya. Es que para que eso no funcione, lo escribimos así. Ah, ya. Ya entendí lo que quisiste decir. Lo acabo de ver. Así. Eso. Y ahí tengo una serie telescópica. ¿Ya? Está bien. Ahora sí. Y entonces, esto es un reordenamiento. ¿Y por qué la serie converge? Porque ya nosotros sabemos, ya nosotros probamos que la serie telescópica converge. Todas las series telescópicas, si yo tengo una serie y la puedo escribir como una serie telescópica, ella converge. O sea,
Esta serie es una serie telescópica ya de converge y por lo tanto esa suma se puede reordenar y entonces obtengo una serie que es absolutamente convergente. ¿Entendido eso? Sí. Sí, maestro. Sí. Bueno, bueno, con eso llegamos, eso es lo último que vamos a ver de series. Vamos a ver qué le escribió por aquí. Es decreciente, maestro. Ah, sí, sí, es decreciente. Yo dije creciente, me equivoqué. Y, ok. Bien, Sí, hasta yo sí era decreciente. sí. Entonces, bueno, eso era lo que faltaba por terminar de esta unidad. Eh, bueno, yo voy a terminar la grabación y vamos a conversar de otra cosa que quiero hablar con ustedes. Bueno, entonces que pasen feliz tarde. Vamos a despedir la grabación.